Bueno, le invito a buscar en sus Biblias, en el libro de Mateo, el Evangelio según Mateo, capítulo 16, versículo 18. En todo el ministerio del Señor, Él se había estado mostrando a los discípulos, sirviendo, sanando, enseñando, insultando a los fariseos, diciéndole hipócritas, viendo al Señor lavar los pies, viendo al Señor como siervo. Llegó el momento donde vamos a hacer el test. Vamos a ver si han entendido esto. Le dice el Señor a sus discípulos: ¿quién dice la gente que yo soy? Que Elías, que un profeta que vino. Ok, eso está bien, la gente no importa mucho ahora, en este momento. Ustedes que han estado conmigo, que me han conocido, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y enseguida Pedro, como aquí hay siempre en una clase de un niño que yo. Ese es Pedro. Salió y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo: eso no te lo reveló Pedro, ni carne ni sangre. Eso no es algo que tú puedes conocer por ti mismo. Conocer al Señor no viene de ti. Eso es un don de Dios. Tú eres privilegiado. Si tú conoces a Dios, tú eres privilegiado. Y eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Tú recibiste un llamado desde el cielo. El Señor fue y te encontró. Eso te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quiero que mantengan esa idea en mente. Las puertas del Hades, Pedro, no prevalecerán contra la iglesia. Tú eres la iglesia del Señor. La iglesia no es el templo. Cuando nos unimos, somos la iglesia del Señor. Y el Señor no le está diciendo a Pedro: sobre ti voy a fundar la iglesia, como piensan algunos. Le está diciendo: Pedro, tú eres una piedra pequeña, pero sobre la piedra firme que es Jesucristo, yo he fundado la iglesia. Y te digo con toda autoridad, porque tengo todo poder, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia que yo estoy fundando. Dejemos esa idea ahí, vayamos ahora a otras cosas para unirlo después y encontraremos sentido a lo que vamos a estar hablando. Decápolis era la zona que estaba del otro lado del mar de Galilea. Cuando ustedes oyen al Señor, o varias veces en el Nuevo Testamento, hablar del otro lado del mar de Galilea, que no era un mar ni siquiera, era un lago tan grande que parecía un mar, está hablando de la zona de Decápolis. Ese nombre se debe a 10 ciudades que fueron fundadas en ese territorio. Y en esas ciudades habitaban, según los historiadores, gente que sobrevivieron de las guerras que hubieron cuando los judíos sacaron a ciertas naciones que vivían en la tierra que Dios había prometido al pueblo de Israel. ¿Quiénes fueron esas naciones? Si vamos a Josué capítulo 3 versículo 10, allí mencionas a estas naciones y quiero que cuando yo las menciones en tu mente vayas contándolas. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. ¿Cuántas son? 7 naciones. Ese número es importante para los hebreos, ¿verdad? El número de la perfección, de la excelencia. Hechos capítulo 13, versículo 19 confirma el número de estas naciones. Y dice: y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Entonces,
Fueron 7 naciones que desalojaron los hebreos. Era la tierra que el Señor les había prometido y los sacaron. Sobrevivieron algunos y muchos de esos fueron a habitar en la región de Decápolis. Ahora bien, para la mentalidad judía, Decápolis era una región de gente paganas. Todas esas naciones que desalojaron eran paganas, practicaban culto al dios de la fertilidad y a muchos dioses paganos. Para ellos los cerdos eran animales santos, sí, eran sagrados. Lo contrario que para los hebreos. Para los hebreos un cerdo era un animal inmundo. Es decir, ningún hebreo quería cruzar el mar de Galilea para ir a Decápolis a nada, porque era como estar invadiendo el lugar donde habita Satanás. Esa era la mentalidad de los hebreos. Pero sin embargo el Señor Jesús en su ministerio varias ocasiones cruzó el mar de Galilea y llegó a la región de Decápolis y también allí ministró. Hay 2 sucesos que muchas veces los confundimos y pensamos que se trata de lo mismo, pero no es lo mismo. En una ocasión el Señor alimentó a 5,000 personas que estaban con Él. Y seguidamente alimentó a 4,000 personas que estaban siguiéndole, escuchando la palabra, y llegaron a un punto donde el Señor no quería despedirlos porque iban a desfallecer. Y el Señor hizo un milagro tremendo, el milagro de multiplicar panes y peces para que todos comieran. Pero yo quiero que veamos un detalle en cada uno de estos 2 sucesos. El primero se narra en Marcos capítulo 6, versículos 39 al 43. Y no quiero hacer la narración muy larga, así que escogí solamente el pasaje, la porción que más me interesa en este momento. ¿Cómo fue que se hizo el milagro? Dice, y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100, de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas de lo que sobró de los peces. ¿Cuántas cestas de panes sobraron? ¿Cuántas tribus de Israel habían? 12 tribus de Israel. En otras palabras, el Señor le está diciendo, fíjense, cuando la Biblia dice algo, no es por gusto. El número 12 no está aquí por gusto ni por casualidad, y no es que yo quiera estar buscándole la quinta pata al gato ahora. Se trata que estamos hablando de algo que está aquí y lo especifica. Y dice que sobraron 12 cestas de pan. El Señor está diciendo, mira, yo tengo alimento para todo mi pueblo. Yo los he llamado y yo los sustento a todos ustedes, a los que he llamado. Yo tengo pan para ustedes. Yo soy el pan de vida para ustedes. Pero si ustedes hojean un poco sus Biblias y siguen hasta el capítulo 7 del libro de Marcos, versículo 31, después de algunas otras cosas que el Señor hizo, dice que volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. ¿Le suena familiar ese nombre? Sí, ¿verdad? Decápolis. Así que cruzó el mar de Galilea, ahora se encontraba en la región de Decápolis. Y allí ocurrió la multiplicación de los panes y los peces otra vez para un grupo de 4,000 personas. Ahí estaban contando a los hombres solamente. Marcos capítulo 8, versículos 6 y 8 al 8. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante.
y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado, ¿cuántas? 7. No es casualidad que haya sido justo en la región de Decápolis, que hacen la multiplicación de los panes y los peces y sobran 7 cestas llenas, canastas o cestas. No es casualidad. El Señor le está diciendo a la gente de Decápolis: yo soy el pan de vida para las tribus de Israel. Yo soy el pan de vida para ellos. Yo soy el que le da la vida a ellos. Pero yo también tengo alimento para ustedes. Yo quiero ser el pan de vida para ustedes. Y hay en abundancia. Hay para todos. Todo el que se vuelve al Señor, todo el que adora al Señor, el que confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor, puede recibir ese pan de vida y puede saciarse, como dice aquí, y se saciaron. Jesús, en Juan capítulo de Jesús, habla el libro de Juan capítulo 6, versículo 51. Dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. No dijo en ningún momento por mi pueblo Israel solamente. Yo soy el pan de vida para el mundo. Y el pueblo de Israel no podía entender eso. Ellos tenían, claro, ellos recibieron las profecías, fueron para ellos. Las bendiciones que supuestamente iban a recibir eran para ellos. Pero el pueblo de Israel le dio la espalda a Dios. Pero Dios lo usó para que cada uno de nosotros comiéramos de ese pan de vida que es Jesucristo también. Desde el principio de la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, Dios había pensado en ti. Había pensado en aquellos para los cuales no había promesa. Aquellos que no tenían Dios. Aquellos que no conocían a su Creador. Dios también tenía un plan para rescatarlos a ellos. Él es el pan de vida para el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, no solamente a algunos, sino al mundo. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que muriera en mi lugar y en tu lugar. En el lugar donde tú y yo debíamos morir, en una cruz como esa. Allí dio su vida por ti y por mí. Y por el mundo. Los hipercalvinistas quieren entender todo el misterio de Dios. Y sacan deducciones tan radicales y tan pragmáticas. Y algunos dicen: no, Dios escoge a los que se van a salvar. Y por tanto Jesucristo murió para un grupo, para el grupo de los que se iban a salvar. ¿Qué pasa con eso? Que mucha gente se queda sentada porque dice: no hay que predicar, si ya se van a salvar. Mira, es cierto que Dios escoge, Dios nos llama. Pero la muerte del Señor Jesucristo, el sacrificio de Él, es suficiente para salvar a todo el mundo. Para salvar a todos. Y eso no te corresponde ni a ti ni a mí. Nuestro trabajo es comunicar el Evangelio. Lo que el Señor haga, ese es el problema de Él. Nosotros somos llamados, miren, a regar la semilla. Y nuestros corazones deben arder por eso. Tenemos que ser obedientes. No es un trabajo de que voy a ver si oro para que el Señor ponga en mi corazón el deseo de hacerlo. Es obediencia. Bueno, vamos a dejarlo ahí y vamos a seguir a otro suceso. Resulta que en Marcos capítulo 4, versículo 35, estaban haciendo el Señor su obra en la tierra y habían terminado en el lugar donde se encontraban en la región de Galilea. Versículo 35 le dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo a sus discípulos, ¿no? Pasemos al otro lado. ¿Sabe lo que significa pasar al otro lado? Al otro lado del mar de Galilea. Como bien les dije ahorita, para los discípulos pasar al otro lado o ir a la región de Decápolis
era ir a donde estaba Satanás, lugar donde estaban las naciones inmundas. Esa gente, ¿se acuerdan de el profeta que no quería ir a Nínive? ¿Cómo se llamaba? Jonás. No quería ir porque él no podía entender que Dios tuviera un mensaje para los habitantes de esa nación. Sin embargo, a la fuerza, pero tuvo que ir. Bueno, aquí los discípulos, aunque no actuaron como Jonás, en sus mentes seguro estaba: ¿cómo es posible que él me está diciendo vamos allá a esa nación pagana, gente que no te conoce, que no te sirve y que aún peor sirven a otros dioses? ¿Cómo es posible, Señor? Pero no dice aquí que ellos desobedecieron, ellos fueron. Pero hay que sumarle a eso, hermanos, que iban por agua y para ellos el lago o las profundidades del agua era como las profundidades del abismo. Pero a eso súmale que era de noche. Oiga, yo me imagino que esos discípulos estaban temblando, pero ellos obedecieron. Así que desembarcaron, fueron. Dice el versículo 37: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Se estaban ahogando. Y aquí yo me imagino que estaban los discípulos diciendo dentro de sí: ¿tú ves, Señor? Esto es lo que pasa cuando nosotros tratamos de ir a un territorio donde el poder del mal es el que domina. Nosotros nos estamos metiendo en camisa de 11 varas, así como decimos nosotros los cubanos. También, ¿verdad? Resulta que ahora estaban los discípulos diciendo: es lógico, estamos yendo a un lugar de demonios, estamos yendo a una región de tinieblas. Ese no es nuestro lugar. Nosotros somos los santos, nosotros somos los hijos del Altísimo. ¿Cómo es posible que nos mezclemos con esa plebe? Y el Señor estaba durmiendo, dice el versículo 38, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron diciendo: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Cómo es posible? Una tremenda tormenta y el Señor durmiendo. Y los discípulos en medio de todas esas cosas, mirando la tormenta, que nos ahogamos, y por allá el Señor durmiendo. Mi Señor, el único que pudiera hacer algo, está durmiendo. Y levantándose el Señor, reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Yo hubiera querido estar ahí para ver la cara de los discípulos. Me imagino que si antes estaban, bueno, aquí lo dice, el versículo 40, y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que las tinieblas, el poder del mal, que las profundidades del abismo le obedecen? Este es peor. ¿Con quién estamos nosotros? Ese es el Cristo en que tú has creído. Ese es el Cristo al que tú le has entregado tu vida. Tiene poder sobre todas las cosas. De cambiar, ¿qué hay de diferente en esa iglesia? Pero si tu vida sigue cambiando y cada día eres mejor para el Señor, la gente se va a inquietar. Va a decir: yo quiero eso. Eso es lo que yo necesito. Va a querer ser tan bellos como todos ustedes. Dios nos ha llamado en medio de una cultura que no practica los valores de Dios. Nosotros estamos en la región de Decápolis y nosotros fuimos como aquel endemoniado. El Señor nos alcanzó un día, no porque fuéramos mejores que otros. No te creas eso. Tú
no eres mejor que nadie, ni yo soy mejor que nadie. Nosotros no somos mejores que aquellos que todavía no conocen al Señor. El Señor tuvo compasión de ti y de mí. Como tuvo compasión de Pablo cuando lo encontró en el camino. Pablo iba persiguiendo la iglesia. Y el Señor lo encontró en el camino, lo intercedió. ¿A dónde vas, Pablo? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y a ese Pablo el Señor lo levantó. Y de los apóstoles es el más pequeño y el más grande. Nosotros estamos en Decápolis. Y aquí en Decápolis somos llamados a cambiar almas. Aquí somos llamados no a ir a donde es fácil. Estamos llamados a predicar el Evangelio. Es muy fácil estar donde nos sentimos cómodos. Mira, el Señor nos ama tanto que lo que Él quisiera realmente ahora mismo es que nosotros estuviéramos con Él en el cielo. Si Él ha ido a preparar morada para nosotros, y si allá no va a haber más sufrimiento, no va a haber más dolor, no va a haber más llanto, no va a haber más enfermedades. Y si Él nos ama tanto, ¿por qué nos tiene aquí? ¿Tú no quisieras estar en el cielo ya? Hermano, yo quisiera estar en el cielo. Hay algunas personas que me dicen, no, prefiero, me quiero casar primero. No saben en qué problemas se quieren meter. Si mi esposa me oye. Hermanos, nosotros somos llamados a predicar ese evangelio. Y en medio de esta sociedad, la única razón por la que estamos aquí es porque tenemos una misión. Y es la misión de decirle a otros lo que Él ha hecho con nosotros. Eso es todo. Porque en cuanto a todo lo demás está preparado para que tú, una vez que llegue tu hora, te vayas a morar en aquella mansión, en aquel palacio, en aquel lugar cómodo, donde vas a vivir para siempre, en la misma presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, la única razón por la cual tú estás aquí y yo estoy aquí es para alcanzar a aquellos que todavía se pierden, aquellos por los cuales Jesucristo también murió, aquellos que quizás tú piensas que no, pero que Dios tiene el poder para cambiarles. No se va a agotar, no vas a vivir más apretado ahí arriba porque se salve más. No tengas miedo, hay lugar para todos. Sobraron 7 cestas. Sobraron 12 cestas. Hay lugar para todos. No tengas temor. Si tú vives para eso, con eso en tu mente. Si tú en tu trabajo tú dices, yo estoy aquí, no solamente para ganarme los chavitos, estoy aquí porque el Señor me quiere usar. Si usted va y se para en la parada, yo estoy aquí en esta parada esperando el bus con un propósito. Y ves a cada persona y lo ves como un campo misionero. Hay un dicho que dice que toda alma que tiene a Cristo es un misionero. Y toda alma que no tiene a Cristo es un campo misionero. Tú eres un misionero donde quiera que tú vayas. Y donde quiera que haya un inconverso, ese es un campo misionero. Si tú todo lo que haces, todo lo que piensas, todo lo que planificas lo haces enfocado en que este es el propósito de mi vida, predicar el Evangelio de Jesucristo. Si empiezas a vivir para Él y a dejar de querer tanto, abarcar tanto, buscar tantas comodidades y tantas cosas que nos queremos llenar para encontrar paz, para encontrar comodidad, nada de eso lo vas a encontrar. Jesucristo se ocupa de ti cuando tú te ocupas de hacer su trabajo. Esa es la razón por la cual estamos aquí. Cuando perdemos esa visión, nuestra vida en esta tierra pierde sentido y significado. Tengas lo que tengas, hagas lo que hagas, vas a vivir vacío si no vives enfocados en la misión que el Señor nos ha dado. Ir a las naciones y predicar el Evangelio. Yo soy pastor de la iglesia, pero quiero decirles que yo trabajo full time, como a 1 hora de mi casa.
Tengo que viajar todos los días. En mi trabajo el año pasado, el Día Nacional de la Oración, el Señor puso en mi corazón: vamos a reunirnos y vamos en el trabajo, todos los que sean cristianos, a hacer un círculo de oración. Hoy es el día especial. No pienso que nadie se vaya a ofender por eso. Así que le dije a mi jefe, y mi jefe no me dijo ni que sí ni que no. Pero como le había dicho a algunos cristianos, me dijeron: no te preocupes por eso, vamos a hacerlo de todas maneras allá afuera, a la hora del break. Y salimos. Y yo no dije, se lo dije como a 2 o 3 personas. Cuando llegué allí habían como 20. Hicieron un círculo, se tomaron las manos. A ver, pastor, ore. Pero dije: espérese un momentito. Ya que esto es así, cogí mi Biblia en el teléfono, la tecnología. Hay que usar la tecnología. No tenía Biblia ahí. Y leí un pasaje bíblico y después oré. Llevamos 1 año haciéndolo cada mes. En mi trabajo. Yo me he quedado loco, pero yo no he hecho nada. El Señor ha estado haciéndolo todo. El mes pasado, no, este mes, el primer viernes de este mes que nos reunimos, la última vez que lo hicimos, el manager entró al círculo y también empezó a orar allí. Y el Señor: ¿qué estás haciendo? Esta es otra iglesia que yo tengo aquí. Yo no aspiro a que esa gente vayan a mi iglesia porque es muy lejos. Yo soy, si yo me dijeran a qué iglesia voy, yo trato de localizarlo en una iglesia por ahí. Pero ese no es el objetivo. El objetivo es que las almas se salven. No importa que sea mi iglesia, no importa en dónde es, no importa, lo que importa es que conozcan a Jesucristo y sus vidas cambien, porque esa es la pasión del Señor. ¿Sabes qué? Esa era una oración. Ustedes están cogiendo esto porque esta mañana no cogieron esta parte. Es especial para ustedes. Yo me había pasado, antes de llegar a ese trabajo, 1 año completo. A ver si estoy pasando. Me había pasado 1 año entero sin trabajo. Todavía no era pastor de la iglesia. Y mi oración era: Señor, si yo tengo un llamado, ¿cómo es posible que yo esté metido en esta casa entre 4 paredes y yo no tengo a quien hablar del evangelio? ¿A qué llamado tú me has hecho? Señor, ponme en un lugar donde haya mucha gente, a los cuales yo pueda predicarle, a los cuales yo pueda tener libertad de decirle lo que Cristo es capaz de hacer. ¿Cómo yo le voy a decir a mucha gente: vayan y prediquen, si yo no lo hago? Esa es la oración respondida. Quizás en este momento tú no sientes esa pasión fuerte en tu corazón. Quizás tú dices: bueno, no, yo no he predicado, pero es que no encuentro cómo hacerlo. ¿Sabes? Puedes empezar por algo. Empieza a orar, pidiéndole al Señor: Señor, haz de esa tu pasión, haz la mía. Señor, haz y planifica citas especiales como la planificaste con el etíope. ¿Se acuerdan? ¿Quién le predicó al etíope? ¿Quién fue? Felipe. No fue que Felipe hizo un plan, hizo un calendario: hoy voy a ir a la región. No, el calendario lo tenía el Señor. Y lo llevó allí, lo puso a donde estaba el carruaje de ese hombre. Y le dijo: háblale, acércate a él. Felipe no tuvo que hacer mucho, solamente dio lo que él tenía. Usó lo que ya él tenía en su corazón, su conocimiento básico, lo usó. Y ese hombre, ese día, le entregó su vida a Dios y fue bautizado. Y ese hombre iba para otra nación. Y tú no sabes lo que el Señor, cómo usó a él allá. Era un hombre de influencia. Tú no tienes ni idea de cómo el Señor te puede usar a ti. Mano, yo no tenía ni idea de que yo algún día iba a estar parado en un púlpito predicando. Yo soy la persona más tímida que hay. Es increíble. Y hoy estoy aquí predicando delante de todos ustedes. Moisés, cuando el Señor lo llamó, le dijo Moisés al Señor, uno de los tantos pretextos que le dio Moisés para no ir a Egipto a salvar al pueblo de Israel: pero es que yo soy tartamudo. Dijo: ¿quién le puso la voz al hombre?
Quien hizo al hombre y quien hizo todo lo que el hombre tiene fui yo. Yo puedo hacer que tú hables, Moisés. ¿Sabe? Moisés fue un hombre de Dios y Dios lo usó. Pero Moisés se perdió un privilegio. Se perdió el privilegio de ver cómo el Señor le quitaba la tartamudez y hablaba a través de él. Al final Dios le dio lo que él pidió. Su hermano habló por él, pero su hermano se convirtió en un problema muchas veces. Su hermano llevó al pueblo de Israel muchas veces tras ídolos. Hermano, si Dios te ha hecho un llamado, di, heme aquí, no importa lo que tú creas que es un impedimento para hacer el trabajo. Dios tiene el poder para cambiar tu vida como cambió la vida de este endemoniado. ¿Quién iba a decirlo? Que el endemoniado de Gadarena se iba a convertir en un misionero y que iba a través de él el Señor salvar a tanta gente. ¿Quién iba a decirlo? Ahí lo tiene. Pues ese es el llamado que el Señor le está haciendo a la iglesia. Quizás hay alguien aquí que no ha oído nunca del Señor. Esta es la primera vez que está oyendo hablar de Jesucristo. Quizás hay alguno de ustedes aquí que ha oído, sí, de Dios, el Creador, y Jesucristo es su Hijo, pero que todavía no se había dado cuenta el gran poder para salvar y para transformar de Jesucristo. Quizás no sabías y no había visto tantas personas sirviendo al Señor y no había visto tantos rostros llenos de gozo, de paz, no porque no tengan problemas, sino porque sus problemas están en las manos de Jesucristo. No porque no tengan enfermedades, sino que Jesucristo es su sanador. No porque tengan todo en sus manos, no porque tengan todos los bienes materiales que todo el mundo cree que necesita para vivir, sino porque confían en Dios cada día de su vida y dependen de Él para cada provisión, cada cosa que necesitan. Ese es el Cristo en el cual nosotros hemos creído. Y cuando comenzamos hoy les dije lo que el Señor le dijo a Pedro: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia que yo he fundado sobre la roca que es Jesucristo. Si yo les digo vayan a la puerta de mi casa, ustedes van a tener que tomar un avión o un ferry, yo no sé, un barco. Aquí no hay otra manera, por tierra no puedes ir. Tienes que ir a Miami y pararte frente a la puerta de mi casa. Cuando el Señor le dijo a Pedro, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, ¿sí? Está diciendo que la iglesia va a ir allá. Las puertas del Hades no están aquí. El Señor nos ha llamado a ir allá y pararnos frente, entrar por las puertas del Hades, porque tenemos una garantía. Podemos ir confiados porque el Señor nos ha dado la garantía de que las puertas del Hades, el poder del mal, no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo que eres tú. ¿Te animas hoy a ser parte de aquellos que le dan sentido y propósito a su vida simplemente obedeciéndole? ¿Te animas tú a ser parte del pueblo redimido por la sangre de Jesucristo que cambia a toda la comunidad? ¿Te animas a ser parte de esta iglesia que está haciendo luz en este lugar?